Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa llamado Derecho para Chucos, en el cual abordaremos temas sobre los fundamentos del derecho laboral. Les presento a quien nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros nuestros compañeros Martínez Chama Marco Antonio, Ramírez Medrano Aurora Ivonne, Longuinos Domínguez Michelle Guadalupe, Corona de Jesús Grisel Floricet y su servidor Javier Torres Morales. Para este episodio titulado Las empresas y el derecho laboral, abordaremos los siguientes puntos: 3.1 Concepto de empresa y sus elementos, 3.2 Fundamento constitucional de los derechos laborales, 3.3 Legislación laboral aplicable en el ámbito federal, 3.4 Ley Federal del Trabajo, las NOMS, Ley del IMSS, Ley Infonavit, 3.5 Los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo, 3.6 Las condiciones del trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable, 3.7 Comisiones mixtas, clasificación y competencia, 3.8 Organización Internacional del Trabajo. Esperemos que se haya sacado todos estos temas que hemos preparado para ustedes, así que comencemos. Para comenzar con esta serie de temas, mi compañero Marco Antonio nos presenta el tema 3.1 Concepto de empresa y sus elementos. Concepto de empresa. La empresa es una organización de capital y trabajo destinada a la producción o a la intermediación de bienes y servicios para el mercado con el fin de generar ganancias. Una empresa es un lugar en el cual muchos aspiramos a poder trabajar o poder crear nuestra propia empresa, sin darnos cuenta de todo lo que conlleva o inclusive sin darnos cuenta siquiera qué es una empresa como tal o cuál es el concepto de la empresa. Y sí, hay varios tipos de empresa, pero todas con la misma finalidad, que es el generar dinero, generar ganancias o generar un capital, lo cual se conoce como un fin de lucro. Un ejemplo súper sencillo, así rápido, es cuando nosotros vamos a comprar, pongamos que un refresco. La empresa te brinda como tal ese producto y tú tienes que pagar por consumir el refresco, que es el producto que la empresa te ofrece. Y así la empresa está haciendo valer su derecho de recibir una recompensa por el producto que ésta genera. Y al igual cumple su obligación de satisfacer tu necesidad. Ambas partes salen ganando, tanto tú como la empresa. Elementos. Elementos materiales o corpóreos se refieren a los que ocupan un lugar en el espacio de la empresa. Son visibles y tangibles. Todo tipo de elemento dentro de una empresa es de suma importancia, o sea, partimos desde ahí. Todo tipo de elemento que sea parte de la empresa vale y es importante, porque le brinda valor y funcionalidad a la misma empresa. Volviendo a uno de los ejemplos que he puesto en los anteriores podcasts, que es lo de la panadería. En este caso se puede aplicar a los objetos tangibles y utilizables manualmente por el personal, que son desde las máquinas grandes como lo son las revolvedoras, las cortadoras o los mismos hornos, hasta los utensilios más pequeños como los rodillos, las palas para jalar el pan del horno, las espátulas, las bandejas, etc. Elementos materiales o incorpóreos. Aquellos que no son visibles ni tangibles y por lo tanto su existencia es meramente jurídica. Por el otro lado, y no menos importante, están los elementos que no se tocan, no se ven, como por ejemplo la relación entre clientes o proveedores, que es de suma importancia. En verdad es muy importante una buena relación entre estas personas. ¿Por qué? Porque optimizan el flujo de la misma cadena dentro de la empresa, al igual que la rápida solución de problemas que surjan
dentro de la empresa. También están los softwares o programas que se utilizan para el manejo de información, como pueden ser redes sociales o algún tipo de red de organización o de almacenamiento de datos. Y también se incluyen lo que son los derechos de autor o derechos de propiedad, que son los que te dan el derecho a reclamar lo que tú mismo creaste, lo que tu empresa creó, ya sea un producto o ya sea una marca, y nadie tiene el derecho de quitártela a menos que hayas negociado el producto o la marca con otra persona. Elementos personales. Se trata del personal de la empresa y todos los trabajadores, procesos y conceptos en los que se apoyan para alcanzar sus objetivos. Por ello, no importa su denominación, sueldo, habilidades o actividades que desempeñen. Ok, en esto no hace falta explicar mucho, creo que es muy obvio en esta parte, que es la parte personal, la parte humana de la empresa. Aquí es donde entra la jerarquización o la organización o el organigrama de todo el personal que hay. En la jerarquización que existe entre esas personas que intervienen manualmente para el logro de los objetivos de la empresa. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de la panadería. Primeramente están los dueños de la empresa, de ahí existe un gerente general o encargado general, y de ahí pues se divide en subgerentes, los cuales se encargan de las demás áreas, que solo son 3 en este caso: la administrativa, en la cual entra el contador y el encargado de recursos humanos; la de producción, en donde están los panaderos, los empacadores, repartidores y personal de limpieza; y pues en la última área, que es la de marketing, en esta solamente hay una persona que se encarga de lo que vienen siendo las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o números telefónicos en los cuales pueden hacer pedidos. En todas tiene que haber orden, en todos estos elementos tiene que haber un orden, pero considero que en el personal es en donde más cuesta, porque el elemento personal son seres vivos, son seres humanos que tienen una conciencia, todos piensan de manera diferente. Y se tiene que buscar la forma de dialogar y encontrar soluciones tomando en cuenta las actitudes de todos y el trabajo que les toca realizar a cada quien dependiendo de su área. En este tipo de elementos o la forma de lidiar con este tipo de gente es mediante el diálogo, mediante una buena comunicación y estar constantemente compartiendo información de lo que pasa, para que así se logre optimizar tiempos y costos. Bien, yo les voy a comentar el tema 3.2, Fundamento Constitucional de los Derechos Laborales. Bien, el artículo 123 de la Constitución ha sido considerado uno de los más importantes logros de la Revolución Mexicana. Este artículo, que es el único que ocupa un título completo de la Constitución, titulado El trabajo y la prevención social, garantiza el derecho a la huelga, legalización de los sindicatos, prohíbe el trabajo infantil, establece licencias de maternidad, reduce la jornada laboral a un máximo de 8 horas, determina las responsabilidades de los patrones respecto de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, y crea juntas de conciliación y arbitraje para dimitir disputas entre los propietarios y el proletariado. Bien, los derechos laborales surgen a partir de la inconformidad de los obreros de los años antiguos, ya que, como sabemos, a ellos se les pagaba con especies, no se les pagaba como tal con dinero así. Además de que sus jornadas de trabajo no tenían fin. Asimismo, al existir tanta desigualdad entre los obreros y patrones, esto provoca que los obreros se endeudaran de por vida con sus patrones, a fin de que ellos morirían y su deuda no quedaría saldada. Por tanto,
sus hijos no tenían otra opción más que trabajar ahí para cubrir la deuda de sus padres. Pero esto hacía que la deuda creciera más y más, porque mientras más hijos tenían, mayores tenían, ya que no podían con todos estos gastos que llevaban, ¿no? Básicamente toda la familia trabajaba ahí, desde niños pequeños como sus mujeres, sin importar la edad o el sexo, todos trabajaban por igual. En cuanto a los menores de edad, lo que hoy conocemos como derechos, ellos no gozaban de estos ni de nadie que los protegiera. Además de que a las mujeres se les abusaba tanto sexualmente en el trabajo. Es por eso que se lleva a cabo la Revolución Mexicana, que los obreros estaban cansados de tanta desigualdad que recibían por parte de sus patrones. Podríamos decir que esto fue la huelga más grande que existió en el país, exigiendo que los trabajadores tengan derechos y no solo obligaciones, así como también exigir un trato justo y digno, que es de toda persona que se merece. Hoy en día pensamos en un futuro donde podemos decidir qué hacer con nuestra vida, es decir, el derecho a la libertad. Asimismo, el artículo 123 de la Constitución, como bien menciona en el apartado A, establece que queda prohibido el trabajo a menores de edad, así como también establecer una jornada no mayor a 8 horas, y en dado caso de trabajar más de estas horas, se deben pagar. Así, una igualdad sin importar el sexo, además de determinar horarios para la lactancia, entre otros. Podemos decir que gracias a las huelgas obreras que existieron en los años pasados, el día de hoy gozamos de que no solo derechos humanos, sino también derechos laborales. Y cabe destacar que existe un artículo que establece todos los derechos laborales como los trabajadores se nos hacen valer. Continuando con el segundo tema de interés, hablaré sobre la legislación laboral aplicable en el ámbito federal, es decir, quienes son encargados de que la relación empleado y empleador tenga de cierta manera coherencia, es decir, que rija las leyes laborales dentro del país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primer ordenamiento aplicable en materia laboral. Los artículos relacionados con la materia son el artículo tercero establece el régimen de trabajo para las relaciones entre universitarios e instituciones educativas superiores. Artículo quinto, en él se consagra, además de la libertad del empleo, analizando como principio rector del derecho laboral la obligación de retribuir al trabajador por las actividades relacionadas y que la relación laboral no podrá durar. Artículo 32 establece la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros cuando se trate de un trabajo en el gobierno. El artículo 173, fracción 10, determina la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia laboral. Artículo 115, fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores. Artículo 116, fundamento para la regulación de las relaciones de trabajo entre las entidades federativas y sus trabajadores. Obviamente el artículo 123 es el artículo constitucional más importante. En él se contienen los principios y garantías mínimas que habrán de ser retomadas por la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Como ya mencioné antes, la Constitución es uno de los libros primordiales para el ser humano, ya que en él no solo establecen los derechos humanos, sino también los derechos laborales. Aunque su artículo más importante dentro del derecho laboral es el artículo 123, no solo cuenta con este artículo, sino también cuenta con otros 6 más, con los cuales cada uno hace énfasis a distintos derechos laborales en diferentes áreas. Pero aunque la Constitución es una de las leyes más importantes, no es la única que existe. También contamos con la Ley Federal del Trabajo, en la cual en cada distinto apartado y artículo establece los goces y derechos de los trabajadores, asimismo sus obligaciones que le corresponden. Pero esta ley no rige a los trabajadores, sino también a los patrones. Es decir, esta ley hace una referencia entre empleador y el empleado, tomando en cuenta que el empleado es aquel que trabaja para otra o para una institución a cambio de un salario, un sueldo o, en este caso los profesionales, un honorario.
y el empleador es la persona física o moral que es parte de un contrato de trabajo concluido con un trabajador. El empleador ejerce un poder de dirección y de disciplina, el deudor del suministro de trabajo y de los salarios, además de que existen diferentes organizaciones y de departamentos que se encargan de validar que estos derechos se cumplan, como es la Organización Internacional de Trabajo. Es quien tiene como responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas de trabajo. E inclusive, debido a estas leyes, es permitido que el trabajador tenga sindicatos, así como derecho a huelgas, y estos deben ser respaldados por recursos humanos, quienes son responsables de ver el bien de los trabajadores dentro de una empresa. En general, podemos decir que la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo se encargan de regular las relaciones entre trabajadores y patrones. Continuando con los temas, nuestra compañera Michelle nos presenta el tema 3.3, legislación laboral aplicable en el ámbito federal. Hola compañeros, espero que se encuentren bien. El tema del que les trataré de hablar el día de hoy es la legislación laboral aplicable en el ámbito federal. La legislación laboral en México es el resultado de muchas reformas importantes de los trabajadores, donde se plasma cada una de las condiciones a cumplir y respeta por parte del trabajador, el empleador y el Estado. Especialmente en lo que corresponde a velar por que esta normativa se cumpla de manera conforme. Por ello, la Ley Federal de Trabajo. Pues ahora sí, les explicaré más o menos un poco lo que es. Se define con palabras más sencillas como la protección de los trabajadores ante diferentes problemas que pueden ser como el desempleo, accidentes en el lugar del trabajo, horas extras y entre otras cosas. O sea, te da alternativas de cómo solucionar y cómo actuar. También se utiliza como una guía a la hora de hacer contratos o firmar, mejor dicho, porque te ayuda a saber qué debes aceptar y exigir para llegar a un buen acuerdo. También es cuestión de todo esto fue creada la Ley Federal de Trabajo. Y no solo te ayuda a saber lo que mereces ya estando en el trabajo, sino a que de verdad te den un contrato. Porque a veces llega a pasar, como el profesor nos estaba dando un poco de ejemplos, que te llegan a contratar, pero no te dan un contrato. O sea, de que te contratan, pero solo te dicen como de que no sabes tú si tienes un contrato determinado, indeterminado, o sea, los diferentes contratos que hay, o sea, no sabes en qué contrato estás, o sea, en qué zona estás. Entonces, si tú no te dan a ti eso o no te contratan por un contrato, está mal, está muy mal. Porque aparte no sabes si la verdad cuentas con protección o con todo eso, ¿saben? Pero y no los haya revuelto. Pero pues es un poco entendible y sencilla la Ley Federal de Trabajo. Otro ejemplo que les podría dar es que pues mi tío lleva pocos meses trabajando en una empresa y no ha firmado contrato. Su jornada laboral es mayor a 45 horas. Su sueldo es variable mes a mes y no hay claridad en sus funciones. Por eso se informó y leyó sobre la legislación laboral y se dio cuenta que todo lo que estaba pasando estaba mal. O sea, como les estaba explicando hace un rato, por no que la empresa no te da un contrato, pues tú por el momento sabes que pues tienes trabajo y que cuentas con un sueldo, pero como este ejemplo que les estoy dando, pues tu sueldo es variable. O sea, no sabes si el mes que viene te van a pagar lo que te pagaban el mes anterior y así, ¿no? Cuando pues el trabajo sigue igual, no es como de que disminuyan tus actividades que te pongan en el trabajo. Entonces sí es importante informarte lo que mereces y saber que si tú vas a llegar a trabajar, mereces un contrato justo y que te pongan lo que de verdad vas a hacer y pues también lo que te deben de pagar y todo eso. No nada más contratarte por contratar. Y como
tal, también el artículo número 10 de la legislación laboral de trabajo establece los elementos mínimos que debe contener un contrato. Simple. Esos son los elementos mínimos, el saber cuánto te van a pagar, las horas de trabajo y pues también si no te dicen claramente eso, pues está mal. Antes que nada, siempre debe ser un contrato. Y pues también, como lo estaba diciendo, si no te llegas a informar, pues puedes sufrir malas experiencias y pueden llegar a ser muy injustos todos por no querer cumplir con lo que de verdad es. Porque a veces se comprometen mucho con un contrato porque así puedes decir, no, mira, yo firmé esto y él en el contrato decía esto. Así en cambio si te dicen, pues yo te contraté pero jamás me firmaste nada, o sea, yo te puedo despedir injustificadamente y me vale, o sea, son cosas un poco muy diferentes y por eso hay que informarse. Y pues la verdad a mí se me hace muy, muy entendible la Ley Federal de Trabajo. Le damos la palabra a nuestra compañera Ivonne con el tema 3.4, Ley Federal de Trabajo, NOMS, Ley del IMSS, Ley del Infonavit. Hola a todos, es un gusto saludarlos de nuevo y el día de hoy es un placer para mí hablarles acerca del derecho laboral en las empresas y considero que son temas muy importantes tanto para los que ya se encuentran formalmente en una empresa como los que ya vamos para allá, tanto en calidad de empleados o patrones, mejor aún si son los segundos. En este apartado iniciaré con la LFT, que es la Ley Federal del Trabajo, y bueno, ¿qué es? La LFT por sus siglas nos dice que son las normas de trabajo que tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo 2012 en el artículo 2. Es decir, que serán todos aquellos principios por los cuales se regirán tanto patrones como empleados en calidad de una interacción por un periodo tanto determinado como indeterminado, beneficiándose mutuamente ambas partes. Estas normas tienen obligaciones como derechos para cada uno de los integrantes de la relación. Conocer la LFT es de mucha importancia, tanto para quienes en un futuro lleguen a ser dueños de una empresa como para quien llegue a ser trabajador de una. La Ley Federal del Trabajo nos da a conocer en sus 16 capítulos con 1010 artículos, más los transitorios, todas las obligaciones que tiene un patrón, así como las consecuencias si no llegase a cumplir la misma. Y por otro lado también se da a conocer las obligaciones y a lo que tiene derecho un trabajador. Esta ley es muy extensa, así que para fines de este podcast solo les mencionaré algunos capítulos que considero que deberíamos conocer todos. El capítulo 1 de la Ley Federal de Trabajo o título 1 nos da un contexto general de qué se abordará en la misma relación de trabajo, en la misma LFT. Nos menciona que esta fue escrita o tiene fundamento en el artículo 123 constitucional, además de que es aplicable en toda la República, es decir, que es válida y sí o sí se tiene que tomar en cuenta. En el artículo 3 de este primer apartado se menciona que tenemos derecho a trabajar sin que se nos haga una distinción de raza, sexo, edad, religión, doctrinas políticas o condición social a la que pertenezcamos. El artículo 4 se nos da a conocer las acciones que indican cuando nuestros derechos son violados en un trabajo. En el artículo 7 dice que para que una empresa pueda estar en México necesita tener a mexicanos en un porcentaje del 90% de trabajadores, así como solo el 10% de empleados tendrán que ser extranjeros y los médicos al servicio de una empresa tendrán que ser igual mexicanos. Pasando al título 2, nos menciona acerca de cómo se dará la relación de trabajo, pues nos habla acerca de que cómo debe estar constituida tanto el contrato laboral y las condiciones que deberán tener los trabajadores, así como las limitaciones de trabajo en cuestión de los menores de edad, ya que menores de 16 años y mayores de 14 años que necesiten laboral por X o por Y razón, deberán hacerlo únicamente bajo autorización de sus padres, tutores o autoridad política según sea el caso. El artículo 25 nos dice el contenido que debe de tener el escrito, es decir, el contrato laboral.
de las condiciones de trabajo. Como puntos más relevantes tenemos el tipo de relación, que en este caso podría ser por obra, determinado e indeterminado. Tenemos y menciona el lugar de trabajo, cuánto será el salario, dónde y cuándo se entregará también el mismo. A partir del artículo 53 se nos habla de las causas o motivos por los cuales se dará terminada la relación de trabajo. Esta abarca desde la terminación del contrato que se haya ejercido con anterioridad o sobre la muerte del mismo trabajador. En el título tercero, a partir del artículo 56, se nos habla sobre cómo serán las condiciones mínimas de trabajo, así como también menciona que el mismo trabajador podrá solicitar modificación de las condiciones de trabajo, lo cual involucra desde una reducción de la jornada laboral a la modificación de su salario, debido a que la remuneración actual pues no es acorde a lo que la empresa está generando. Esto se hará a través del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Y del artículo 58 al 68 se nos habla sobre la jornada laboral, la fijación de la misma por mutuo acuerdo entre el patrón y el empleado, la duración de la jornada, que es no mayor a 8 horas, y qué tiempo durarán las jornadas tanto diurnas como con un máximo de 8 horas, y van desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas o 8 de la noche. La nocturna, lo máximo es de 7 horas y estará comprendida entre las 20 horas y las 6 horas de la mañana. Y la mixta con 7 horas y media. El artículo 69 habla sobre los días de descanso y dice que por cada 6 días laborados el trabajador tiene derecho a un descanso, siendo normalmente el domingo, o por ley es establecido como el domingo, aunque también se puede llegar a una modificación de día, es decir, que descanse entre semana o el día sábado, siempre y cuando haya habido un mutuo acuerdo tanto por parte del trabajador como el empleado. En el artículo 74 se nos da la información de los días que serán de descanso obligatorios durante el año. Del artículo 76 al 81 nos habla sobre las ya benditas y que todos esperamos vacaciones, así como estas vacaciones se mencionan que se darán después de un año de trabajo, pues ya tenemos derecho a las mismas, así como también las vacaciones no se pueden compensar con dinero, es decir, que son obligatorias y que el patrón no te puede decir, oye, ¿sabes qué? No te voy a dar tus vacaciones, pero sí te las voy a pagar. Eso está mal, eso no es válido, a menos que se llegue a un acuerdo, pero si se les dice eso, está mal. Y pues hagan algo al respecto porque no se vale. También las vacaciones sí se pueden, digamos que pagar, solamente si la relación de trabajo termina antes de que el trabajador tenga pues la necesidad o por X o Y razón termine saliéndose de la empresa. Estas se le van a pagar proporcionalmente a lo que ya haya laborado. Y en los artículos siguientes se nos habla sobre el salario, cuánto y cuándo se pagará y qué normas lo protegen. Qué normas protegen al salario mínimo, además de la CONASAMI, que pues ya nos habló un poco el profesor en clase. De los artículos 117 al 131 encontraremos información sobre el reparto de las utilidades, cómo y quién las calculará, el porcentaje del mismo, así como tendrá que pagarse no en un lapso mayor a los 60 días. Si pasa eso, ya estamos mal y busquen ayuda. Las empresas de nueva creación serán las únicas que no deberán pagar utilidades siempre y cuando hablemos de su primer año de funcionamiento, es decir, que si apenas hizo un año que se creó, no están obligadas a pagar utilidades a los trabajadores. Ya por último, les mencionaré el título cuarto, donde encontramos los derechos y obligaciones del trabajador y del patrón.
Por parte del patrón encontramos del artículo 132 al 133 lo siguiente. Tendrá que hacer pago de salario e indemnizaciones al trabajador, proporcionar la herramienta necesaria para que elabore el trabajo, deberá proporcionar condiciones óptimas del lugar de trabajo, así como un lugar seguro para que el trabajador deje su equipo de trabajo o herramienta de trabajo, así como también brindar días para que el trabajador pueda hacer actividades personales que ameriten su ausencia. Es decir, que si por X o Y razón el empleado necesita de 1 o 2 días, el patrón tiene la obligación de dárselos siempre y cuando pues sean justificados, no por algo insignificante. Por parte de los empleados, lo cual comprende del artículo 134 y 135, tenemos lo siguiente. El empleado deberá cumplir con las normas de trabajo, cumplir con las normas de protección expedidas por el trabajo, porque en muchas ocasiones, digamos que pues en el trabajo está establecido cierta normatividad para que el empleado pueda realizar sus actividades de manera segura y muchas veces el mismo empleado las omite. Pues esto no se debe de hacer, ya que el trabajador está obligado a cumplir con su uniforme que necesite y que sea tomado en cuenta por el patrón. También el mismo empleado tiene la obligación de realizar y cumplir con el trabajo que se le encomienda. No puede realizar otras actividades si no son las encomendadas. También debe de avisar inmediatamente al patrón si tiene alguna causa que hará que no llegue a su trabajo, siempre y cuando sea justificada, eso sí. Aunque la excepción es cuando el trabajador pues tuvo un accidente, entonces no puede avisar inmediatamente, pero se recomienda que lo haga pues para también tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Además, el trabajador debe avisar inmediatamente si está enfermo de algo sumamente contagioso y que ponga en riesgo la seguridad tanto de los demás empleados como del mismo dueño. Y tiene prohibido poner en riesgo la seguridad tanto personal como de los demás trabajadores, faltar injustificadamente, presentarse a trabajar bajo los efectos de alguna sustancia que ponga en riesgo a todos y utilizar la herramienta proporcionada para otros fines, además de sustraer material o información de la empresa. Y también algo que está obligado el empleado, trabajador, es pues guardar los secretos de fabricación y cuidar el material que se le proporciona de trabajo. Lo anterior fue solo una pequeña parte de lo que es la Ley Federal del Trabajo, porque como ya vimos es muy muy extensa y a mi criterio pues solamente les resumí estas partes, así que los invito a que la lean. La verdad es muy muy importante porque también vamos a encontrar información pues ya algo un poco más específica sobre cierto tipo de empresas o también pues es muy importante conocerla. Entonces sí los invito a que la lean o al menos buscar a algún experto que les pueda hablar sobre ella, porque créanme que es muy muy necesaria en la vida laboral. Otro apartado del cual les hablaré en esta sección es la ley IMSS. Esta también es muy importante para conocimiento del trabajador e iniciaré diciendo que dicha ley surge para la seguridad social con finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales serán garantizados por el Estado.
Esto de acuerdo a la Ley del Seguro Social 2021 en su artículo 2. La Ley del Seguro Social se creó para regir al Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene la obligación de garantizar el derecho humano a la salud y asistencia médica, así como ayudar a garantizar el salario en el caso de la vejez, incapacidades laborales por maternidad o pérdida de la persona que proveía en una familia, etc. En mi caso, no era de conocimiento que el IMSS se encargaba de eso hasta que por situaciones del destino a una persona muy allegada a mí le pasó un accidente y vi cómo estaba la gestión en este instituto. Por eso considero que debemos de conocerlo todos los trabajadores, cónyuges o hijos que tengan padres o hijos o cónyuges derechohabientes a. Esta ley nos dice que tenemos derecho y respaldo a seguros causados por riesgos de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, así como también nos ayudará a gestionar toda la parte del retiro por edad, así como también a las guarderías y prestaciones sociales. Por último, en este apartado les hablaré un poco de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit por sus siglas, donde todas las empresas están obligadas a proporcionar un lugar digno de vivienda para los trabajadores o brindar un financiamiento para poder sobrellevar los pagos de sus empleados en un crédito para la vivienda. Es por eso que se necesita de un órgano que a través de la ley Infonavit regule todas estas gestiones, desde la obtención de este beneficio hasta los pagos que se realizarán por ambas partes. En el artículo 3, fracción 2 de esta ley, se nos menciona que el objetivo de esta ley es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para a. La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas. B. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. C. El pago pasivos y contraídos por los conceptos anteriores. Y D. La adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones. Esto de acuerdo al artículo 3, fracción 2 de la Ley para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En los siguientes artículos de esta ley se menciona que tendrán que hacer tanto trabajadores como empleados para gestionar la anterior, dando a conocer cómo los órganos del instituto se dividirán todo este proceso, ya que cada uno tiene una comisión en específica dependiendo el caso, pero con el objetivo de cumplir dicha ley a beneficio del trabajador. Esto sería por parte de esta sería mi aportación por este apartado. Espero y haya resuelto algunas de sus dudas, aunque aún así los invito a que se interesen por estos temas, ya que son muy importantes porque todos conocemos o incluso nuestros propios padres pueden estar afiliados a una empresa donde se les esté negando estos derechos que por ley tienen. No sé, quizás no saben ni cómo está la onda con el Infonavit o con el IMSS, entonces yo sí les aconsejo que se acerquen más a estos temas porque sí son muy importantes. Gracias. Le damos la palabra a nuestro compañero Ismael con el tema 3.5, los sujetos de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Continuando con nuestro programa, el siguiente tema a compartir con ustedes es los sujetos en las relaciones individuales y colectivas de trabajo, pero antes de iniciar es necesario conocer ¿qué se entiende como una relación de trabajo? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo señala: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Esto podemos explicarlo como un acuerdo, el cual obliga a ambas partes de a cumplir con su parte del mismo. El trabajador, prestando su servicio y conocimiento en las actividades encomendadas por su superior, en este caso el patrón, desenvolviéndose dependiendo de las aptitudes y capacidades presentadas, tanto el patrón realizando el pago íntegro acordado previamente por las tareas realizadas.
Con esta explicación, entendemos lo que es una relación de trabajo, pero existen otras figuras jurídicas que intervienen en estos acuerdos, y a continuación se las describiré. El artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo estipula que el trabajador es la persona física que presta a otra, fiscal o moral, un trabajo personal subordinado. Es necesario entender que se le puede considerar trabajo a toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Esta misma ley federal distingue en su artículo 9 otro tipo de trabajadores, siendo los trabajadores de confianza, que depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Se les conoce como funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Asimismo, el artículo 10 de este mismo ordenamiento jurídico, el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. De esta figura jurídica se desprenden los intermediarios y los representantes del patrón. El patrón es la persona que recurre al trabajador para realizar actividades específicas en relación a los conocimientos y aptitudes necesarias para el trabajo. Sin embargo, el patrón hace uso de otras figuras jurídicas a la hora de entablar relaciones de trabajo, pues debido a su posición jerárquica en la empresa no tiene tiempo para negociar relaciones de trabajo. Por eso mismo existen las siguientes figuras jurídicas. El intermediario del patrón, conforme al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, es la persona que contrata o interviene en la contratación de otras personas para que presten servicios a un patrón. Con esto, entendemos que los intermediarios no necesariamente sirven a un solo patrón, y como ejemplo de esto tenemos las outsourcing, empresas que se dedican a realizar todo el proceso de selección de personal conforme a las vacantes que tenga alguna empresa o establecimiento, y una vez seleccionado, lo ponen a disposición de estos para su contratación. En el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dice que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzcan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Esto puede entenderse como una segunda interpretación de los trabajadores de confianza, y en este caso el trabajador está obligado a cumplir las órdenes de las personas que realicen funciones de administración o dirección en las empresas, y están supeditados a ellos, ya que la relación jerárquica entre estos es bien marcada desde un principio en la relación. Sabiendo estos conceptos, en la relación individual de trabajo, comentemos qué similitudes o diferencias tiene este tipo de relación con una relación colectiva de trabajo. El artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo define el contrato colectivo de trabajo como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Este tipo de contratos colectivos, en comparación a los individuales, hacen más énfasis en fijar condiciones del trabajo, esto con la finalidad de dignificar la actividad laboral de toda empresa que esté integrada a este contrato. Sabiendo esto, los sujetos y características que deberán contener el contrato colectivo de trabajo son los siguientes: los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque, su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que debe integrarse de acuerdo a esta ley y las demás estipulaciones que convenga por las partes. Esto es estipulado en el artículo 391 de la Ley Federal de Trabajo. De nueva forma, nuestra compañera Ivonne nos presenta el tema 3.6, las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable. Hola a todos de nuevo, ahora les vengo a hablar acerca del tema de las condiciones de trabajo en términos del artículo 123 constitucional y de la legislación aplicable.
En este caso, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Esto es de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en su artículo 123. Este artículo es la base de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, así como también de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que pues en temas anteriores se los mencioné. Y bueno, ya que esta ley nos da en términos generales, por así decirlo, las condiciones mínimas de trabajo para el empleado, así como a qué tiene derecho y también pues las obligaciones, obviamente. Esta ley está dividida en dos apartados. Bueno, en este caso el artículo, porque no es ley. Este artículo está dividido en dos apartados. El primero es nombrado o conocido como apartado A, el cual nos dice que va dirigido a entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Esto de acuerdo pues al artículo 123 y su contrato laboral que va desde su jornada, los días de vacaciones, derecho a ambiente, en este caso al IMSS, respaldo por el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Y esto es de acuerdo al apartado A, que en este caso vendrían siendo trabajadores de índole privada. Entonces digamos que el apartado A solamente va para trabajadores privados, mientras que el apartado B va dirigido entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. También por esto es de acuerdo al artículo 123, es decir, que va dirigido a trabajadores que pertenecen al gobierno, por así decirlo, o que dirían por ahí están prestando servicio al gobierno. Y básicamente tienen derecho a lo mismo que los trabajadores privados del apartado A, solo que con otros órganos que pues regulan este tipo de derechos. Por ejemplo, que en lugar de que tienen derecho al IMSS, van a tener derecho al ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y pues de hecho en su propio nombre lo dice, que este órgano pues va dirigido a trabajadores del Estado o trabajadores públicos o funcionarios públicos, como normalmente se les dice, con excepción que los trabajadores tienen derecho al servicio médico al igual que sus familiares, es decir, a todos, o sea, no es como en el IMSS que solamente vas a asegurar a tu pareja y a tus hijos. No, aquí también tanto aseguras a tu cónyuge, pareja, como a tus hijos, también a tus padres o papá, mamá. O sea, ya es un poquito más beneficioso para esos trabajadores. Así como también tienen derecho a 20 días de vacaciones como mínimo al año, en lugar de 6 que marcaba lo anterior, aunque me parece que por la nueva reforma ya son 12. Y también, entre otras cosas, que posee el apartado, los trabajadores del apartado A, como que las mujeres van a trabajar o tienen derecho a ciertas incapacidades, o que tienen también derechos de educación, entre otras cosas. Y bueno, esto sería mi aportación del día. Bueno, ya la última aportación del día en este podcast. Espero que les haya gustado. Y nuevamente, como les digo, interésense mucho por estos temas, porque en realidad vamos a ser trabajadores, dependiendo de nuestros objetivos o de nuestros planes, tanto podremos ser trabajadores tanto privados como públicos, pero entonces no está de más que conozcamos esto, porque sí nos va a ser de mucha utilidad. Los invito a que lean tanto de este artículo, el 123, que es fundamental para todos los trabajadores, como que también se interesen por la LFT, Ley Federal del Trabajo. Y pues ya si somos trabajadores privados, pues sí, interésense mucho por el IMSS, por el Infonavit, porque no está de más. Gracias. Y ya para concluir, nuestra compañera Grisel nos presenta el tema 3.7, comisiones mixtas, clasificación y competencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Grisel Corona. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las comisiones mixtas.
Estos son organismos que son formados por representantes de los trabajadores y de los patrones, cuya finalidad es vigilar el cumplimiento de diversas obligaciones que deben de cumplirse en los centros de trabajo, establecidas en la Constitución, así como en la Ley Federal del Trabajo, según Juan José Ríos Estavillo. ¿Cuándo se integran las comisiones mixtas? Cuando la empresa tiene más de 50 trabajadores. ¿Cuáles son estas comisiones mixtas? Una de estas comisiones es la de seguridad e higiene. Esta es la que tiene como objetivo prevenir accidentes en el área de trabajo. Por ejemplo, en una empresa de industria se previene un accidente en el uso de máquinas. Por ejemplo, tienen que usar cascos, tienen que usar guantes, gogles. También pues tienen que tener un centro de salud por cualquier situación. Esta comisión está más que nada dirigida a que se pueda capacitar al trabajador para poder prevenir este tipo de accidentes. Regularmente incluso se tiene pues una sanción hacia el trabajador cuando llega a incumplir con lo que es su casco, con lo que es su chaleco de trabajo. Uno de estos casos pues yo lo conozco porque pues mi hermana trabaja en una empresa en la que tienen que utilizar este tipo de cosas. Tienen que llevar sus guantes, tienen que llevar sus gogles, tienen que llevar su casco. Con alguna cosa que les llega a faltar al día, que pues la misma empresa se los proporciona, pues los mandan de regreso, o sea, tienen una sanción. Esto se debe a que el día en que llegue un supervisor a ver cómo están las reglas de seguridad e higiene en lo que es la empresa, pues esta empresa tendría una sanción. Entonces, por esto es que se previenen este tipo de situaciones. Otra comisión mixta es la de productividad, capacitación y adiestramiento. Esta comisión se encarga de capacitar al trabajador, aun cuando para adquirir el empleo se le pide un perfil para ingresar a lo que es esta área. Es la obligación de lo que es la empresa capacitar al trabajador para que pues pueda ejercer de mejor manera su labor. E incluso se les hace saber que es recomendable que los trabajadores pues se les sea apoyado con lo que es terminar pues sus niveles básicos de escolares, porque regularmente muchos de los trabajadores no tienen ni siquiera la primaria terminada, la secundaria, la prepa. Hay personas que llegan a trabajar y no han terminado la universidad, entonces es obligación de la empresa ayudar a que estos trabajadores pues cumplan con esto. ¿Para qué? Para que pues tengan un mejor desempeño, para que puedan ejercer de mejor manera su trabajo. Creo que esta comisión me resulta muy, muy importante, porque es una realidad que muchas veces en los trabajos dicen: es que tú no sabes esto, no sabes aquello. Bueno, ¿en qué momento se les capacitó? ¿En qué momento se les dio pues las bases para poder llevar a cabo el trabajo tal y como se les pide? Muchas de las empresas llegan a decir: es que ¿para qué lo voy a apoyar con que termine la secundaria? Un ejemplo, si después de que se les termina de capacitar se van a otra empresa. O sea, si una empresa piensa eso y otra piensa lo mismo, pues todos van a estar igual. Y por esa razón yo creo que aquí en México existen tantos trabajadores que les cuesta mucho avanzar de puesto, porque pues no tienen ni siquiera las bases para poder llegar a... La capacitación para el trabajador no es un gasto, al contrario, se tiene que ver como una inversión para que pues haya un mejor rendimiento. Otra de las comisiones mixtas es la del cuadro general de antigüedad. La verdad es que es muy, muy pequeño lo que yo logré rescatar. Entendí que es más que nada la que está encargada para saber cuántos años lleva el empleado trabajando en la empresa, para que el mismo empleado sepa. Bueno, beneficios que llegan a tener es que pues les dan, algunos les dan más vacaciones, algunos les dan más bonos, algunos les dan más, a veces les aumentan el sueldo y cosas así, pero pues es más que nada sobre eso. Otra de las comisiones mixtas es
De igual forma, para cerrar esta serie de temas, nuestra compañera Grisel nos presenta el tema 3.8, Organización Internacional del Trabajo. Adelante, compañera. Otro de los temas de los cuales quiero abordar durante lo que es este podcast es sobre la Organización Internacional del Trabajo. Esta fue creada para promover el trabajo decente y productivo para mujeres y hombres en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Esta se encarga de desarrollar y supervisar el uso de las normas internacionales de trabajo que se convierten en convenciones y recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del trabajo. Establecen los principios básicos y derechos con el fin de garantizar un trabajo digno para todos los ciudadanos. Bueno, de lo que es acerca de esta organización, regularmente se va a creer, pues todos tienen las mismas obligaciones en todo el mundo, pero esto es algo como más general, no es algo como establecido para cada uno, para todos tengan lo mismo. Por ejemplo, aquí en México es diferente el trabajo que como en Estados Unidos. Es distinto el trabajo que en China, en Japón, pero internacionalmente un trabajo bien establecido. Se tienen que agregar estas comisiones mixtas de las que hablaba anteriormente, que es capacitar al empleado, darles la seguridad que necesitan. Obviamente todos en todo el mundo llegan a tener lo que es su seguro, ¿no? En cada lugar se les llama distinto, pero a esto se refiere con que es algo establecido internacionalmente. La culminación de esta unidad 3 correspondiente a la materia de fundamentos de derecho laboral, que lleva como título Las empresas y el derecho laboral, ha tenido una buena interpretación. El podcast realizado tiene en su integridad una larga búsqueda de información, la cual se recaudó y se elaboró con una estructura de toda la información para lograr una forma específica para que se hiciera lo más entendible posible para nuestros espectadores virtuales, y así todos podamos comprender mejor las cuestiones laborales en la materia de derecho, el cual vale mucho la pena darle importancia, invertir un tiempo para poder empaparnos de todo este conocimiento que nos espera y que tiene una inmensa gama de conocimiento por descubrir. Esos temas me han enseñado mucho, que es una información muy valiosa, que en algún momento nos encontramos en una empresa futura, vamos a tener la idea y saber qué es lo que se tiene que hacer para que se nos respeten los derechos laborales respecto a los trabajadores, y podemos tener un ambiente laboral más eficiente, lo cual nos beneficia a ambos como trabajadores y patrones, al hacer que la empresa se vea con mucha más efectividad en la entrega de procesos. Es por eso que tenemos que tener una noción de lo que son las acciones para prevenir el incumplimiento de esos derechos laborales, ya que no podemos permitir que ninguna persona le falte ninguno de estos por dignidad propia, para que sea una mejor empresa y seamos una mejor ciudadanía. Es por eso que tenemos que tener una noción de lo que son las acciones para prevenir el incumplimiento de los derechos laborales fundamentales para que sea una mejor empresa. Como bien mencioné, es fundamental que un logístico como nosotros, que estamos en un proceso largo en desarrollo, conozcamos los derechos laborales, porque esto nos permitirá entender las obligaciones que tiene un trabajador y las protecciones a las que tiene derecho a sus empleados. En primer lugar, el conocimiento de los derechos laborales nos va a ayudar a evitar situaciones de explotación o abuso hacia los trabajadores, lo cual es crucial para mantener una ética laboral y una buena imagen de la empresa. Si nosotros como futuros logísticos desconocemos los derechos laborales, se pueden generar prácticas ilegales como el incumplimiento de las normas laborales, la falta de pago de salarios y prestaciones sociales, la discriminación laboral, que eso no está bien para nosotros. Asimismo, el conocimiento de los derechos laborales también puede mejorar la reputación y la imagen de la empresa frente a sus clientes y otras partes interesadas, demostrando su compromiso con los trabajadores y la responsabilidad social. Es donde en verdad comprendemos el papel importante que vamos a desempeñar en una empresa
y la seguridad que debemos tener para poder tomar decisiones de la mejor manera posible en las cuestiones laborales que vamos a tratar. Sin más, le doy las gracias por la atención prestada a nuestro trabajo. En verdad lo hacemos con la mayor calidad posible y esperamos que les sirvan mucho nuestros puntos de vista y podamos lograr hacer un entorno laboral de logísticos más preparados. Gracias.